Desde que tuve esa razón, tendría 4 años, yo escuchaba la radio, una radio Sony que tenía mi papá. ¿Cuál sería mi inquietud de niño? Que yo quería cantar en la radio. Y se miró en la radio, voy a cantar con la cantante, con Pastorita, agarré la radio, lo rompí la radio. ¿Qué pensabas que dentro Sí, había gente? pensé, se quemó los cables, llegó mi papá al rato, me castigó duro. El premio más maravilloso, Gilbert, es que a los años que tengo, a los 52 años de carrera musical que tengo, cada día la gente me va contratando, va adquiriendo mis presentaciones. Soy de repente un artista que no está inmerso mucho en la publicidad mediática, ¿no? Pero mi propia presentación se recomienda. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Cuéntamelo Todo, el podcast oficial de nuestra música andina, parte de nuestro folclore nacional que nos permite sentirnos más orgullosos de ser bien peruchos, bien peruanos. ¿Qué tal? Amor, Amor, TV Digital una vez más en una secuencia espectacular, hoy con la presencia de un verdadero ícono, una de las voces que se deja extrañar cuando se ausenta. Lloramos porque no lo vemos, porque no lo escuchamos, pero aquí está, con todo, y se viene con todo. Nos referimos al gran Walter Sánchez Yauricaza, el culpable que cada fin de semana me gaste todo mi sueldo chupando. Mister Cervecita está con nosotros y tiene que saludar cantando. Cervecita. ¿Cómo está Walter? Cantando, por favor. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia. Por donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Salud, Gilbert Causa, Salud, buenos días. Hermano. Llegó el diamante andino. Más de 50 años de trayectoria, más de 50 años. La Bacchus y Johnston te debe, hermano. Tú debes ser accionista de la Bacchus y Johnston. Por favor. Bueno, acá pues entre buenas cosas, acá estamos para agradecerte esta cordial bienvenida al Diamante Andino y poder pues ingresar a vuestros corazones, público televidente, y sobre todo pues contarles la vivencia del Diamante Andino en estos tantos años de trabajo, y seguimos trabajando por el bien de la música nacional. No nos descuidamos porque cada día es un aprendizaje para el Diamante Andino. Qué bueno. Desde la mina Caudalosa Grande. Así es el lugar de mi origen como artista. Ahí empecé en la escuela Mariano Melgar de Caudalosa Grande, cuando el año 1969 ingresé pues a llamado Transición, ¿no? Entonces de ahí, en todas las veladas literarias musicales de la escuela, cantaba mis canciones en este gran colegio Mariano Melgar de Caudalosa Grande. Cuando había educación cívica, educación religiosa, educación física. Premilitar. OVE, Organización del Bienestar del Educando. Son 50 años de Pilpichaca, Huaytará. Sí, yo soy del pueblo de Pilpichaca, Huaytará, Huancavelica. Y bueno, pues ya la vida pues hace que también el artista esté en los pueblos de nuestra patria, llámese Cajamarca, Ayacucho, Huancayo, Cerro de Pasco y todo el Perú. ¿Por qué digo esto? Porque el Diamante Andino, de acuerdo a lo que va recorriendo el Perú, siempre va grabando las canciones para cada pueblo de nuestra patria. Huancavelica en una temporada fue considerado uno de los pueblos más pobres del Perú. Cuando yo llego a Huancavelica en estos últimos tiempos, me doy con una verdad diferente. No tiene nada de pobre Huancavelica, hermano. Me encuentro con un huancavelicano que nos lustraba los zapatos en Radio Inca, con su tremendo carrazo. Hermano, me dice, esta es la realidad que a veces en la ciudad de Lima no lo cuentan. Huancavelica es un pueblo que poquito a poco ha ido creciendo. La gente estudia mucho allá en Huancavelica, hermano. Estudia mucho en la universidad. Son universitarios, se preparan y hay grandes profesionales en Huancavelica, Diamante. Bueno, yo creo que todos los pueblos, no solamente Huancavelica, sino todos los pueblos de nuestra patria tienen hijos emprendedores, y también en las altas comunidades también carecemos también de apoyo necesario. Pues, llámese una estancia, por ejemplo, ahí no tienes calefacción y estufa, el frío es fuertísimo, a veces los euquénidos, los ovinos mueren con la helada. Entonces es parte también de la vivencia de la pobreza de nuestra patria. Los ancianitos, los niños. Entonces, en la ciudad propia de cualquier pueblo siempre hay
trabajo, siempre bienestar Ujú. económico, pero vayamos a las partes más alejadas de la ciudad. Así es. En esa parte también, sí hay pobreza en todas partes del Perú. No, En el mismo Lima, en mismo Lima claro, hay entonces, pobreza. ¿qué pasa? De que, como te digo, las capitales de los pueblos siempre van a tener una bonanza económica porque hay comercio, ¿no? Pero vayamos a 1 hora o 2 horas de camino, cuesta arriba a los cerros, ahí la tristeza es muy grande. Ahí no hay teléfono, no hay agua, no hay desagüe. Entonces, eso es algo, por ejemplo, yo de niño vivía en las alturas de Pilpichaca, mi pueblo se llamaba Vizcapalca, en Huangorío, un cerro tan hermoso. Bueno, pues ahí vivía con mi ojotita, no usaba zapatilla ni Tu zapatos. cuchillar. Entonces, ¿qué pasa? De que, por ejemplo, nuestro desayuno era la cancha con queso, el café tostado de Cebada. cebada. Cebada tostada, así Entonces, ¿qué carboncito. pasa? Son cosas que uno de niño recuerda y sí, sí, los pueblos siguen así hasta ahorita, Y no ha cambiado. ¿sabe lo que yo quiero resaltar, hermano? Es la fortaleza de ese poblador, de esos pueblitos, de esos anexos olvidados que vienen a la capital y que han logrado poco a poco establecer su vida con una característica especial, sin pedirle nada a nadie. El huancabelicano, el puneño, el ayacuchano no le tiene miedo a la chamba, hermano. Trabaja, se va a las ciudades. Claro que algunos se vienen de repente con malas mañas también, hay que ser sinceros, pero la gran mayoría yo pienso que sí está trabajando. La gran mayoría hace todo el esfuerzo para salir adelante, porque si vamos a esperar que todo el Ejecutivo y el gobierno central nos dé mano, nos vamos a morir y nunca vamos a conseguir nada. Y eso Bueno, es lo que yo quiero resaltar, hermano, que si tú preguntas a un arquitecto, a un ingeniero, un abogado, cómo comenzó su vida, es prácticamente como tu historia, claro, bueno, diamante. quiero en esa parte acotar algo importante, Gilbert, ya que se trata de Huancavelica, evocar y saludar de una manera especial a los hermanos Flores Conilla en la empresa Topitop. Ellos son del pueblo de Cusicancha, de un pueblo Marcas Pampapuquio. Ellos han venido justamente a la capital de muy niños, ¿no? Porque sus padres, su papá más o menos falleció cuando eran aún adolescentes. Se vino con su mamá, empezaron la historia de Aquilino Flores, de Topitop, empezó vendiendo polos por las calles de Lima, de a poco, Ambulante. ambulante, luego alquiló una tienda. Hoy por hoy es un gran empresario, creo que entre los 10 grandes de la economía nacional lo manejan ellos. Es huancablicano, es parte del pueblo de mi padre, de Cusicancha. Por eso pues hago mención de esto también, como tú dices, los hombres salen de su tierra para surgir y mostrar al mundo que sí se puede. Por supuesto, hermano. Ese es un ejemplo claro de poder resaltar, ¿no? A un hijo huancablicano. Y dejar ese concepto de victimizarnos, que soy pobrecito, que el otro es más que yo pienso que no es así, hermano. El provinciano que viene, así sea pobre, sencillo, humilde, hermano, tiene la moral bien en alta. Yo puedo hacer las cosas, tengo que emprender, porque al final es mi vida, hermano. ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo estar victimizando. El complejo de ser inferiores, hermano, lo tenemos, creo, los peruanos, hasta en el fútbol. Hasta en el fútbol, hermano. Viene un Messi, viene un Neymar y nos chupamos. Y no es así. Y no Claro, es así, Walter. así Pero yo es. no te voy a preguntar si el folclore te dio plata, porque si no me vas a decir a ti qué te importa. A ti qué chicha te interesa, porque si no me dio, no me vas a dar. Está bueno eso. Ese está bueno. Bueno, hablando de buenas cosas, yo quiero recordar a mi niñez también, porque yo de muy niño, cuando veía que faltaba plata en casa, yo de Huancavelica me vine a Chincha, pero recuerdo yo mi infancia muy feliz en Caudalosa Grande, Huancavelica, donde mi papá trabaja en la mina, donde todos los años, en la época escolar, recibíamos nuestro uniforme, todos los alumnos, en Navidad nuestros juguetes, cuántos recuerdos maravillosos de la infancia en la mina Caudalosa Grande. Y es un recuerdo maravilloso que tengo de la niñez. Por eso justamente cuando me salí de la mina, cuando tuve la suerte de empezar a grabar mis canciones, dediqué una canción para el minero, describiendo la nostalgia y toda la emoción como un minero que era de niño, de Tú formación. viste a tu padre trabajar en la mina, Claro que sí. en los Entonces, socavones de las minas, así donde es, muchas veces el que termina después de años termina enfermo. Esa así es la es. realidad. Pero de repente económicamente también se gana. También Sí, se claro. gana en la mina. Entonces yo quería acotar esto como, entonces yo llego, como te dices, en la infancia tenía una bonanza feliz.
Yo llego a Chincha, supuestamente a Chincha ya pues damos la costa para tener más bonanza. Claro, para seguir creciendo. Pero encontramos el hambre y la miseria. Ujú. ¿Por qué? Porque mientras papá estaba en Huancavelica trabajando en la mina, no llegaba la plata para nosotros de niños, ¿no? Era algo distante. Ya no había la mercantil, ya no había los uniformes, era distinto Era era diferente. diferente. La costa era, para el que tiene plata, tiene que vivir, el que no tiene plata no vive, ¿no? Todo es gasto. Entonces, ¿qué pasa? De que viendo la necesidad a veces de niños, ver a mis hermanos pequeños, a mi mamá que estaba preocupada. Entonces una mañana me preocupé tanto, entonces empecé a lustrar zapatos en la plaza de Chincha. Entonces, hasta el cuarto de secundaria lustraba zapatos y una mañana un tío me dice, sobrino, acompáñame al registro electoral, quiero que me hagas la cola voy a sacar mi DNI nuevo. Yo obediente me fui a las 4 de la mañana, pues llegó a 8 de la mañana y entonces tiene que pagar su multa, dice. Vamos al Banco de la Nación. Tenía que llegar Libreta electoral que se Sí, llamaba. libreta electoral. Tiene un formulario, ya. Le llené el formulario. Vi una señora, señor, ¿me llena mi formulario? Ya le digo, le lleno. Señor mío, ese día me hice una propina como de 20 soles en el banco, inconscientemente, ¿no? Ajá. Entonces son cosas que uno en la vida aprende. Entonces al día siguiente, yo ni corto ni perezoso, me compré un portapapel con calcador. Ya. Me fui a trabajar al banco pero en las horas libres, ¿no? Entonces son cosas que uno aprende, ¿no? Entonces y eso ya cuando estaba en el cuarto de secundaria. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo del año 79, escucho un concurso de Radio Unión, buscando nuevos valores, donde animaba a Mira Ceballos en la radio. Yo quería llegar allí, justamente esas fechas, yo estaba de promoción terminando la secundaria. No me interesó el baile de la promoción, me interesó más el canto. El concurso de canto Me vine a de Radio Unión. Unión. Entonces, te estoy hablando del año 79, 79. Pero antes de eso, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, participaste en un concurso Ah, sí. buscando nuevos valores a nivel el de año Huancavelica. En el año 74, el concurso del 74. Incari. Cuéntame cómo fue ese Bueno, concurso que lo ganaste, dicho sea de ese paso. concurso fue a nivel departamental de Huancavelica, donde yo tuve a bien de ganar el concurso, pero lastimosamente mi papá no me trajo a la capital a la gran final, ya me quedé un poco herido, un poco cohibido ya Ujú. con la nostalgia de seguir adelante en mi La carrera. impotencia de no Sí. llegar como primer lugar, tenías que llegar a Lima, Al era gran era el final de la siguiente nacional. paso, a la gran final nacional, Así y es. quizás de repente lo hubieses ganado también, pero las cosas pasan Y- por algo. ¿Y te acuerdas con qué tema participaste en ese primer? Ahí tendrías ¿cuántos añitos? Yo tenía más o menos 11 años, 11 años. sí. Ujú. Bueno, luego a los 2 años, en el año 74, en Chincha participo en un festival interescolar en el Coliseo Cerro de Chincha, donde me gané el premio de 1000 soles, que era un dineral tremendo. Había competencia en cumbia, huayno y todos los géneros musicales. Y gané pues con este concurso interescolar. Y prácticamente ahí también me querían llevar a grabar a la empresa Chasqui. También mi papá no quería. Siempre le dije Bueno, que no, no. no, hijo, no se No, puede. ya, ¿Cuántos entonces- hermanos eran ustedes? Somos total 11 hermanos. 11 hermanos. Solamente 11. Es que económicamente también aprieta, pero, hermano. Imagínate Entonces, esa entonces, situación. entonces yo estudiaba, pero yo siempre cantaba en todos los eventos del colegio. Las veladas, Del actuaciones. colegio 9 de diciembre ya, entonces para mí era algo importante seguir cantando. Entonces terminé la promoción el año 79 y justo coincidía con esa semana con la promoción y tenía que venir a Lima a conocer, no conocía Lima. Te cuento esto, bajé en el Oromeño, preguntando la dirección, llego a Avenida Banquete 377. Entonces el señor le dijo, Radio Unión, pasa, me dice, señor, veo la puerta, empujo la puerta y no sabría, señor, no sé, salga, está en el cuarto piso, me dice, ¿no? Y había subido el ascensor sin darme cuenta, pues. Mira, por ejemplo, yo quiero hablar de tu infancia, yo quiero hablar de tu niñez, yo quiero hablar cómo era el niño diamante andino, pero es imposible porque tú desde niño comenzaste con la música. No, Desde sí, niño prácticamente claro, sí. comenzaste a cantar, comenzaste a... Mira, desde que tuve esa razón, tendría 4 años, yo escuchaba la radio, una radio Sony que tenía mi papá,
escuchaba Pastorita Guaracina, escuchaba a todos los artistas grandes, ¿no? Picaflor de los Andes, jilguero. ¿Cuál sería mi inquietud de niño? Que yo quería cantar en la radio. ¿Qué hice? Miré la radio, voy a cantar con la cantante, con Pastorita, agarré la radio, lo rompí la radio. ¿Qué pensabas que dentro había, Sí, había gente? pensé que ahí tenía que cantar, pero no. Entonces Ajá. se quemó los cables, llegó mi papá al rato, me castigó duro. Pero pero pasa el tiempo, más o menos 30 años eran pasado. Tuve la dicha de conocer a Pastorita Guaracina en Radio Nacional del Perú, el año 86, en el Heraldo Musical de los Andes. De allí hasta el día de su muerte, Pastorita Guaracina me convocó para todas sus caravanas artísticas como su artista principal. O sea, el sueño de niño lo había logrado en vida. Ujú. Ese Es- anhelo lo desarrollaste y la vida es así cuando uno se enfoca en algo. bueno, son ¿Tu cosas. papá era músico aficionado? No, mi papá tocaba guitarra, tocaba mandolina, tocaba violín, tocaba ajenas y bueno, pues ¿Y y cantaba también? también cantaba bien. Y eso te viene de Pero sangre. él no quería que cante yo, porque decía a la gente, el cantante es borracho, el cantante es mujeriego, el cantante es perdido. ¿Qué va a hacer tu hijo si se pone a cantar? Ese era su dolor, ¿no? Por eso siempre me castigaba, no quería que cante. Entonces, pero desde el momento que empecé a tener contratos, viajes, nunca lo descuidé a mis padres, siempre los he apoyado en todo. Y hasta el día de su muerte, ellos fueron agradecidos conmigo. Yo no tenía por qué decirles por qué me han castigado, mucho menos porque son los padres a veces la ignorancia de la vida les hace pensar diferente. Pero uno como persona que al menos ha estudiado prácticamente, porque yo estudié hasta el cuarto ciclo de ingeniería civil. En la Universidad San Luis Gonzaga de Así Ica. es, claro. Entonces, y esto también es una acotación importante porque prácticamente la vida es una continuidad, porque mi hija es ingeniera industrial, entonces mi hijo es médico, porque mi esposa es enfermera, entonces prácticamente es la continuación de nuestra vida, nuestros hijos, ¿no? Entonces yo como padre me siento feliz porque también en la forma que he dado el tiempo para proteger a mis hijos en la educación, lo han logrado y ahora son profesionales, están trabajando y entonces es algo también que yo como Walter Sánchez, el diamante andino, me siento orgulloso de haber logrado algo importante en la vida. Tu padre como minero, músico aficionado, llegas tú, te conviertes en un ídolo de multitudes, has superado a tu padre, tus hijos te han superado a ti, tu hijo es médico internista, Así luchó es, contra el COVID-19. así es, así es. ¿En qué hospital trabajó él? El trabajo ¿O en el hospital trabaja? 2 de mayo, 2 de mayo. así es. Es una ayuda extraordinaria, hermano. No, sí, en pandemia ayuda a miles de personas y también, bueno, pues son momentos importantes que así Ujú. nomás uno no los cuenta, pero es importante también para la juventud que nos está viendo, que nos está escuchando. La vida no es fácil, pero si uno se propone, la cosa es muy bonita. Eso es lo que yo quiero resaltar, hermano, cuando te dije que el joven de hoy en día estudia, hermano. Sí estudia, pero a veces estamos mal acostumbrados en los medios de solamente resaltar las cosas negativas. Vamos a Huánuco, vamos a Huancayo, vamos a Huancavelica y los jóvenes estudian, hermano. Educación, derecho, arquitectura, están en un instituto, no tienen en un CETPRO, en una academia simple, pero ellos estudian, la juventud está estudiando, está superando a los padres y eso realmente es digno de aplaudir, digno de resaltar, hermano. Los medios deben resaltar ello y para nosotros es un orgullo. Walter, ¿tú te acuerdas con qué tema ganaste el concurso cuando eras niño, cuando participaste? Bueno, yo cuando concursé en el Incari, yo canté un Yarabí de los Hernández de Chuquibamba y con esa canción gané el certamen porque prácticamente Yarabí es un tema melancólico que llega a los corazones del sentimiento del pueblo. Y entonces, yo de niño, mi formación académica como artista, yo era seguidor de los Hernández de Chuquibamba, porque en mi casa mi papá tenía los Lompres y los Hernández de Chuquibamba. Entonces, prácticamente es una vivencia de infancia oyendo la música. Luego pasa el tiempo, llega el trío Amanecer Huancavelica, era otra escuela. Emblema de De Huancavelica. ahí nomás en el año 72, 71 creo sale Cazador Huanca. Y yo me convertí en hincha de Cazador Huanca, de su voz, de su estilo de canto. Ujú. Entonces, imagínate, ya eran 3 escuelas. De ahí apareció Estudiantina de Perú. Entonces prácticamente mi escuela de canto es Estudiantina de Perú, Cazador Huanca, Hernández y Trío Amanecer.
Entonces, Uno ahí, aprende escuchando. claro. A Picaflor de los Andes lo escuché ya cuando empecé a cantar. Ujú. Entonces, ahora, en mi formación de cantante así, de mayor, cada vez escucho más a Picaflor de los Andes porque es un cantante que cada día que escucho aprendo más de él. Su voz lo comparo como a Javier Solís, Pedro Infante, son voces tan especiales, las texturas de voz son muy elevadas y son buenas de seguir ese fragmento de canto de Picaflor de los Eh, Andes. Tienen una enseñanza que a pesar que no estén presentes, siguen dejando huella, ¿no? Con su forma de interpretar, su forma de cantar, su manera de llegar al público. Claro, porque la mulisa, si tú escuchas, es como una ranchera o una balada. La balada del Huayno, Claro, entonces, ¿qué se pasa? podría decir así. Claro, puede ser, Ajá. pero es la mulisa la esencia pura del folclore peruano. Simplemente hago comparaciones, por ejemplo, si tú escuchas a Picaflor, una mulisa y una ranchera Javier Pedro Infante, las voces son similares, tienen la misma similitud de voces tan sonoras, Hay un tan... peso, ¿no? Sí, sí. Hay una voz Entonces, engolada que... de repente, mucha gente dirá que el diamante está loco, dirá, no, 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 pero es mi forma de pensar y verla, pero, ver la perspectiva de la música así, ¿no? Y Entonces, voces así como que en estos últimos tiempos no se escucha. Yo pienso no, que debe haber sí debe voces haber. escondidas de jóvenes talentos y yo creo que en algún momento esto va a relucir, va a salir, pero tienes una voz extraordinaria de mucho peso también, Walter, que te permite, yo te he escuchado a ti cantar Santiagos, No, sí, guainos, yo canto guailas, todos los géneros de la música folclórica, mulisas, sí. Por chuscadas, ejemplo, ahorita estamos también trabajando con la tunantada, que está muy de de moda, moda. y también cantamos las mulisas. Hace poco estuve en Huacho, el 15 de junio, Día del Padre. Huacho, supuestamente, para mí no es una zona de huayno, ¿no? Pero increíblemente la gente me pidió cantar mulisas. Me quedé Caramba. sorprendido. Hermano, pero nos quedamos en que llegaste, tocaste la puerta del ascensor. Tocaste la puerta del ascensor, hermano, pensando que era la cabina de la radio. Sí, Llegaste a Radio Unión porque te enteraste que había un claro, concurso de canto, sí, así es. buscando nuevos valores. Claro, ¿Es entonces, verdad que te robaron el primer puesto? sí, bueno, ¿O no es verdad? es Pero verdad, bueno, es ¿cómo verdad. es? Llegaste a la radio. Bueno, me dijeron, sí, Paco, ¿cuánto es la inscripción? Se pagaba 50 soles la inscripción. Ese era para el marco musical, bueno. Y yo me inscribí un día, viernes, me recuerdo. El día siguiente era el ensayo, en el que necesitaban 50 concursantes, de las cuales 38 salían eliminados, 12 quedaban para el domingo, para salir al aire libre. Entonces tuve la suerte de llegar a, al dominical para la eliminatoria. ¿Ya? Pasé a la semifinal, ¿Entre cuántos participantes más o menos? o por lo menos 500 participantes. Pero para la final, la gran 500. final que fue en el campo de Marte, en la concha acústica, llegamos 15 participantes. Pero estaba dividido en diferentes zonas, zona de centro, Ayacucho, Huaraz y algo eran de Puno, algo así. ¿Ya? La cosa es que eran 12 participantes. Entonces, ¿Recuerdas quiénes eran los jurados? no recuerdo ya, pero sí recuerdo los que, por ejemplo, supuestamente el que ganó primer puesto fue Apóstol Cervallón, el romántico de los Andes, que sí grabó unos cuantos discos. Después una chica que nunca grabó, no sé, no recuerdo el nombre, pero de aquella fecha del concurso, el que existe en el mapa es el Diamante Andino. Aquel tiempo lo conoció Juan Falcón Guari, un acordeonista que tocaba ahí a Ramón Morales en la orquesta principal del concurso, grande músico que tuve a bien de conocerlos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿Ahí cuántos años tenías? yo tenía, espérate, tenía 18 años. 18 años. 18 años, sí. Recién saliendo del cascarón. Sí, porque yo siempre me gustaba cantar las mulisas. Ya. Entonces me dice el director musical, le dice, ¿qué vas a cantar? ¿Una mulisa? ¿Mulisa? Sí, hermano, ¿y por qué? Le digo, poco canta mulisa, me dice. ¿Pero qué anda mulisa? Le digo. Entonces, canta la mulisa y la gente pues, en el auditorio va llorando de la mulisa. ¿Qué mulisa era? ¿Es tu desprecio de Flor Pucarina? Pues una chiquita, diamante. Despreciando mi cariño, vas buscando nuevos amores, pero se ve claro en tus ojos los tormentos
¿qué más te aflige? ¡Eso! Eres el único que ha cantado una mulisa en ese concurso. Sí, porque yo siempre he apostado de niño por la mulisa, porque la mulisa en realidad es prácticamente, es como una prueba para tu voz. Claro, tienes que tener potencia, saber jugar con Y las notas los musicales. niveles, las notas, e interpretarlas, ¿no? Claro. Llegar a esa fuerza. Por ejemplo, el año 94 tuve la suerte y la dicha de hacer un mano a mano con Eusebio Chato Grados. Ujú. Lo contraté, pues estaba de moda, ¿no? Entonces, empezamos cada uno contra la mulisa, pero también canta bien su mulisa. Claro. Y creo que a lo que yo recuerdo en la historia de la música, nunca vi un mano a mano así como hemos hecho con el Chato Grados en la historia. Solo fue único. Todo un ídolo, el Un Chato tema Grados. cada uno, frente a frente en los escenarios, Ujú. cada uno contra la orquesta. Es un recuerdo maravilloso que tengo también Me imagino. en la mente. Dentro de los 500 participantes, saliste clasificado para la final. Sí, tuve la suerte de llegar al tercer puesto. Tercer puesto. Pero ese día la gente en el campo de ¿Cómo Marte, era el proceso? ¿Cómo era el proceso de clasificación? ¿Cómo Bueno. se eliminaban? como te digo, la primera etapa citaron 50 artistas para el ensayo, pero el ensayo era eliminado ya. Pasaban, Ensayo eliminatorio. claro, No pas- pasaba la prueba, eliminado. pasaban 12 para el domingo, para el día siguiente, Ya. para el concurso en vivo con auditorio lleno. Y pasé de esa primera etapa, luego pasé a la semifinal igualito, Ujú. misma modalidad. La final fue en la Concha Cruz y Campo de Marte, todos contra todos. Público, ¿qué tal el público? Llenecito, por lo menos ni siquiera 5.000 personas en el Campo de Marte. Ujú. Entonces te cuento, la parte final de esta historia del Campo de Marte fue que vinieron al camarino como 4 personas, me hicieron hombros, usted es el ganador. Me pasearon hombros por todo el Campo de Marte contra la gente. Y me bajaron y cuando me di cuenta, la gente haciendo cola, pero ¿para qué haciendo cola? Me daban 10 soles, 5 soles, 20 soles. Ese día me fui como con 3.000 soles como premio. Y fue un gesto voluntario de la gente. Ya. Eso fue inolvidable en toda En mi esa vida. época 3.000 soles era un billetón, hermano. Daba miedo andar con tanta. No daba miedo porque ese tiempo no era tanto como ahora. No era como ahora. Y ve. entonces, pero o sea, el gesto de la gente me dejó impresionado. Pero tú dijiste que llegaste ahí al segundo lugar, Tercer puesto. tercer puesto. Sí. ¿Por qué dices que te robaron el primer puesto? Yo no sé la verdad, pero de acuerdo a la gente, decía que yo había ganado, pero yo no sé cuál sería el problema, que habrán calificado, yo no sé la verdad. Ya, Los jurados tendrían su razón, pero no, claro. pero la historia, a lo que vemos, esos artistas no existen en el mapa ahorita, Desaparecieron. desaparecieron. Y el aplauso que te dieron ahí a ti fue como si fueses el ganador, No, sí, incluso me pusieron hombros, como torero. así todo, por todo, la gente aplaudía. Ganador, decía, ¿no? Espectacular. Y el premio mayor fue que me bajaron y entonces empezó a hacer la cola, pero no sé quién habrá hecho, quién habrá motivado eso, pero no. Ujú. La cosa es que me dieron un apoyo involuntario Ese de la apoyo gente. económico voluntario fue grande. Son Prácticamente 3.000 fue, soles. Estamos así hablando, es, imagínate, más de 50 años atrás, así es, cuando hermano. todavía no cantabas profesionalmente. No, Simplemente fue tu inquietud de llegar, de enterarte y eso lo organizaba Radio Unión. Radio Unión. Radio sí, Unión. En ese tiempo no la más potente del país. claro, y Radio Unión se escuchaba en todo el Perú. Amplitud modulada. Claro, La AM tiene, ahí tiene animaba el gran Sabino Luz Lescano, un animador buenazo en su época, ¿no? Claro. Bueno, son bonitas vivencias de uno. Bueno, pues ya pasa el tiempo, ya estamos aquí. El año 80 en Chincha conozco a un amigo compositor de boleros, cantineros. Había hecho un tema para un Tony Sarabia, un cantante de boleros cantineros que grabó en Sono Radio. Cuando era prohibido lo hice en Guayno. Al cabo del tiempo me dice, el año 81, Walter, me dice, un bolero cantinero para Gilder, me dice, para Gilder. Ah, qué bueno. Pero usted tiene una partecita, hermano, me dice. Entonces me canta cervecita en bolero, pues. Abraham Mendez Medina. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia. Por donde voy siempre te encuentro. Hasta ahí no me da la letra.
pasa el tiempo, lo completo la letra, le hago la música, todo, ¿no? Y lo grabo el año 87 con el conjunto de Tradición del Perú. Tú para ese entonces ya trabajabas como cantante, ya recorrías los escenarios. Sí, sí, ya tenía bastante presentaciones ya. Claro, o sea, pero fue en una época de repente en donde lo económico no era lo primordial. No, A no, veces. no. Era el amor a la música, Así es, el orgullo de estar en un escenario y de que así la es, gente te escuche. así es, Ese era el objetivo principal. claro. Y ahí no dicen cuánto se No, va no había, gratis. no había. Yo creo que de alguna manera no ha cambiado tampoco, porque los jovencitos que recién comienzan hoy en día también van a cantar gratis, también van a Pero, compartir, pero ya hay otra proyección en ellos ya. Y yo creo que ustedes, y hay que agradecer a tu persona y agradecer a todos los de esa época, porque han permitido que la música logre industrializarse. Hoy la música es una industria. Hoy la así es. música ha crecido bastante y gracias a ustedes. Pero no solamente nosotros, simplemente en los nuevos valores que vamos viendo, tienen formación académica ya de ejecutar los instrumentos profesionalmente con partituras, Ujú. que antes no existían en el folcloreso. Hoy por hoy todas las orquestas estudiantadas leen partituras. Entonces eso es algo bueno por nuestra música, ¿no? Entonces, y bueno, vamos a terminar esta parte de la historia de Cervecita. Ahí hay que quedar porque de ahí en adelante tienes una historia extraordinaria, hermano. Sí, 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 claro. Entonces, Con Cervecita comienza tu historia como compositor. no, más antes había hecho un tema ya, Amor de Estudiante, el año 82, el primer tema de mi composición también. Ese fue tu primer tema que grabaste. Sí, Lo grabaste el sí, tema. sí lo grabé para la empresa Estrella Record en Miraflores. Y ya, Sí. ¿eso fue en época en que estudiabas tú ingeniería civil? Sí, sí, sí. Cuando estaba Cuando en la eras universidad, estudiante, sí, sí. realmente. Entonces es un tema Amor de Estudiante, que es un tema muy bonito. Pero hay que recordarlo, pues, Diamante, por favor. Como las aves que dejan su nido, Eso. tú te alejaste sin decirme nada. No te detuve cuando te marchaste, porque yo era solo un estudiante. Ahora comprendo que tus promesas solo fueron falsas ilusiones. Ay, ay, ay. Pero ella, ¿por qué se alejó de tu lado? Ella te puso entre la espada y la pared. O No, no, dejas la música. ahí está. Tiene esa historia ¿Es buena. verdad eso o no? Eres como el mago, adivinador eres. No, sino que he estado metido en tu vida, hermano. He estado metido en tus entrevistas. Te entrevistaron en un canal muy importante o en Radio Nacional, no sé. Tienes unas historias extraordinarias. ¿Cómo fue esa historia? ¿Tu primera enamorada, tu segunda enamorada? No me vas a decir a ti qué te interesa, mis amores. No. Creo que fue la primera enamorada que tenía, porque yo recién estaba en el segundo ciclo de ingeniería civil y pasa esto, ¿no? Ya. Me dice, yo no quiero que cantes. ¿Por qué le digo? Porque mis amigas no quieren que cantes guayna. Me dice, su Que madre. quería que cante salsa, bolero. Que cante bolero salsa. No, ahí nomás, ahí quedamos, le digo, pues así, son cosas de juventud, pero. Ujú, claro, Y pues escribe la canción o lo que sentía, pues ya. claro. Ya está. Y muy buena composición, muy Así buen es. tema. Ese tema te sirvió también para seguir. No, ah, sí, es un tema que fue el primer hincapié de nuestras composiciones, porque tenemos temas muy bonitos que hemos hecho. Hace poco también lancé 2 tunantás para dos damas que están cantando muy bonito mis composiciones y creo que Dios permite también de ilustrarnos en la mente para seguir escribiendo en la vida. Claro. En esos años que tenías 14, 15, 16, 17, 18 años, estudiabas con el apoyo de tus padres. Sí. Y si la música todavía no te daba No, plata. no. ¿En qué te recurseabas? ¿Hacías qué tipo de trabajos? Bueno, yo lustraba zapatos en Chincha Ujú. en la secundaria. O a veces en los tiempos de verano vendía chupetes. Ujú. Y ya, o entonces, varios oficios. Nunca dije que no tener plata, siempre tenía que trabajar para tener dinero. Claro, claro. Y siempre siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llegué a Lima, las primeras veces,
salió los cassettes de moda, te hablo del año 86 más o menos. Ujú. Entonces yo no tenía todavía grabación. Entonces, ¿qué pasó? De que yo dije, siempre me ingenié en algo. Entonces, voy a grabar mejor mis canciones que grabo en vivo y lo recopilo y saco un cassette. Y así fue. Claro. Entonces, cada día que iba cantando, le vendía mis cassettes a mis hinchas. Los cassettes se vendió bastante. Y hasta ahora, no creo que, no hay otro artista, tal vez, ¿no? No es porque yo quiera, es parte de mi trabajo como artista, y lo tomo así. Pero hay artistas que se avergüenzan, pe. Cada uno tiene su mundo de vida, ¿no? Tú mismo salías a vender tus cassettes. Claro, hasta ahora, por en ejemplo. tus conciertos, en Así tus es. eventos. De ahí aparecen los CDs también. Los discos compactos. De ahí también. los videos. Ahora ya no hay app, ahora Ya está, no, todo ahora se está, jala de YouTube. ahora está el UCB, pe. El UCB. Por ejemplo, Pero bueno, ya como que no claro, es tan... ya, entonces son cosas que uno va pasando, ¿no? Entonces hay formas de, cuando uno va formándose como artista, va a forma de recursearse, esa es la palabra, ¿no? Entonces cantas, el público te apoya, pues entonces estamos en esa parte. Correcto. Walter Sánchez Yauricaza está con nosotros, el gran diamante andino, conocido como Mr. Cervecita, el gran y extraordinario propulsor, uno de los últimos que queda de repente de una generación tan valiosa, lleno de valores, de virtudes, por realzar nuestra música y que siempre emprendió nuevas alternativas en la música. Le dio siempre nuevos caminos, siempre hay una oportunidad, hermano. Y cuando uno piensa que todo se va a ir al tacho es cuando el ingenio se agudiza y uno mismo emprende como buen huancabelicano. Un aplauso para el diamante andino. Hasta aquí la primera parte. Luego estamos en lo que significa su tremenda carrera profesional y cómo con Cervecita le hizo ganar cualquier cantidad de plata a muchos grupos, a muchos artistas del norte, centro y sur. Gracias, Walter, por estar con nosotros. Ya volvemos. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Muy bien, amigos del Perú entero, continuamos en esta secuencia ya para hablar específicamente de tu carrera profesional como compositor y como intérprete. Y bueno, hoy tienes un curso también en la ABDAI, en la Asociación Peruana de Autores y Compositores. Y bueno, también va dirigido pues a todos aquellos amantes de la buena música para tratar sobre la protección legal de las obras, la gestión de derechos y el funcionamiento de las entidades colectivas, que nos parece muy interesante, ¿no? Y que todos los músicos y comunicadores deberíamos saber. Una oportunidad clave para conocer muchas veces los derechos como creador, entender cómo funciona la ABDAI y fortalecer tu participación en el ecosistema cultural frente a retos como el plagio, la piratería o el impacto de la inteligencia artificial en estos últimos tiempos. Bueno, sí, estamos ahí trabajando para que nuestras composiciones pues no tengan perjuicio alguno, ¿no? Y el día lunes hemos estado con la visita de la gente que trabaja en el Ministerio de Cultura para los incentivos económicos del artista, pero lastimosamente
tuve un reclamo porque solamente figuraba prácticamente en la tarea para la música criolla, para el guay no había nada. Entonces tuve la bien de reclamarles con el respeto que se merecen. Le dije, pues, nosotros como cultura de la música tenemos grandes compositores, porque ellos anunciaban de Chabuca Granda, anunciaban de Pinglio, bueno, ahí nomás se quedaban. Entonces yo dije, pues también en la música tenemos grandes compositores como Juan Bolívar, Picaflor de los Andes, entre otros artistas. También tenemos derecho de hacer un trabajo para la música andina, si se trata de Ministerio de Cultura. Entonces acá sí, la mayoría somos andinos, le digo, entonces, Claro. ¿dónde estamos? Entonces me dijeron, está bien su observación, gracias por darnos ¿Siempre crees que todavía existe un sesgo de discriminación? No, sí, sí lo va a haber, porque siempre al serrano lo ven como que no existiera. Entonces, porque si se trata de culturas, es global, es general. Y Por, más aún la música andina. Más aún la música andina. por ejemplo, hoy por hoy, en el mapa, dice, lo andino es lo latinoamericano, o sea, lo que hace William Luna, Gaitán Castro, lo que hace bueno, y los guaineros como nosotros, como Diamante Andino, como Dina Paula, Robert Quínigo, Blancoíno, ya eso no es. prácticamente no existimos, ¿no? Entonces, en esa lucha yo estoy reclamando últimamente, porque yo no hablo solamente por mí solo. Por ejemplo, cuando yo hago una declaración jurada a un artista, no solamente hago que declare mi canción mía del Diamante Andino, hago que ese artista declare de todos los compositores. Por ejemplo, el otro día me declaró Miguel Salas, entonces pone Walter Sánchez, porque canta el tema Por tu culpa cervecita, también de Mario Mendoza, de XX, de Mina González. Entonces, sin lugar, sin ser negativo ni egoísta como persona y como artista, prácticamente le estoy apoyando a mis compañeros compositores al pedir una declaración jurada. Ese trabajo a veces lo hacemos voluntariamente, silenciosamente. Entonces, pero hay momentos como esta ventana para poder manifestar nuestra incomodidad, ¿no? con la gente que está a cargo a veces de los proyectos artísticos. Vienen con incentivo económico para el artista, pero para el folclore peruano no hay tarea que hacer. Para la música andina, Claro, expresamente. entonces, por ejemplo, ahora dice, vamos a hacer el concurso del cajón peruano. Dice, ¿el cajón peruano que tiene que ir Uruguay? No, pues, ¿no? Claro. Tienes que ser compartido, pues, tienes para las costas de Sierra y Selva. Entonces, prácticamente están marginando aún la música de la región Sierra y Selva. Es increíble que a estas alturas de la vida, hermano, pueda todavía existir ese tipo de discriminación. Pero ese gesto que tú estás haciendo, hermano, está marcando un antes y un después. Y está bien, tienes que seguir en esa línea. ¿Formas parte de la ABDAI, integrante de la ABDAI? Soy socio de la UDAI, sí, claro. ¿Hace cuántos años? 34 años. 34 años de la ABDAI. Así es. Hay mucha incomodidad de parte de muchos compositores. Bueno, tú tienes voz, tienes esa forma de llegar porque cantas, compones tus propios temas, pero yo conozco muchos compositores, hermano, que bueno, no son cantantes y a veces ellos crean sus temas, pero no reciben lo que realmente les corresponde. En esta parte hay que ser algo sinceros. Los artistas que reciben sus regalías en ABDAI son los temas que están trabajando todas las semanas. Por ejemplo, ¿quién no canta Por tu culpa cervecita? Canta Los Chapis, canta Flor Pileña, cantan más de 100 grupos semanales. Los temas que reciben regalías son los temas, ABDAI es de recaudación de regalías de la canción. Si una canción no produce, si nadie lo canta durante la semana, no percibe regalías, esa es la verdad de todo. ¿Cuántos años está cumpliendo el tema Cervecita? 38 ¿Más de años. 40? 38 años. 38 años. Se grabó en el año 87. Cuando tú creaste ese tema, ¿no pensabas que iba a tener tampoco todo el arraigo que hoy tiene? No pensaba porque... Es impredecible, ¿no? Incluso dentro del disco era el último tema que grabamos, el tema 18, y el maestro Eber Álvarez Salinas me dice, Walter, te falta el tema Gol, me dice. Entonces yo como era un joven, profe, esa canción es de borracho, profe, hoy canta esa canción, me dice. Lo grabamos la canción y fue un exitazo. Pero para aquel entonces yo escuchaba Radio Onda Popular de Rigoberto Blanco Portilla. No sé si tú la has escuchado alguna vez. Mi linda mujer, Ya, mi entonces, ¿qué linda pasa? mujer. Yo me fui a la Agustina, a su panadería, le dejé mi cassette. Señor Rigoberto, mi casecito. A ver, hijita, a ver.
voy a escuchar. Pasa, casi medio loco era. Pasa. Este es el gol. Este tema lo puedo desde mañana en mi radio, dice. ¿Qué título era? ¿Por tu culpa cervecita o solamente cervecita? No, el tema es por tu culpa cervecita. Es el título que claro, tú original. Entonces, ¿qué pasa? De que, increíble, yo estaba en Chincha, 5 de la mañana en Radio Onda Popular. En vez de tocar cervecita, paz, impacto, pucha, estaba en mi cama feliz. Lloraba de emoción escuchando pues la radio, ¿no? Ajá. Y pasa el tiempo, lo escucho en Huancayo, Arequipa, Cusco. Con tu voz, tu grabación. Con mi voz, claro, ajá. Con mi voz. Entonces, para esto, Rigoberto Blanco me dice, Walter, como en octubre del año 87, me dice, Walter, le voy a dar a Chapi que era tu tema. Ya, dale, peligo. Claro, y Chapi lo graba en el año 88 el tema. Cervecita en Chicha, para hijo Virrey. Pucha madre, se levantan los Chapi como espuma. Uh-huh. Y ahí nomás en octubre del 88 graba Flor Pileña con arpa, pero cervecita. También se levantó como espuma. Y para aquel entonces ella grabó para la empresa Chasqui. Y ahí en Hachos tenían su discotienda Zurita. ¿Ya? Entonces yo fui a hablar con ellos, pues me dieron una propina muy buena, los muchachos me reconocieron. Pero vayamos a Rigoberto Blanco Portilla. Él apostó por esta canción y lo hizo grande, ¿eh? Pero ¿cómo lo ha hecho grande? Él hizo una radiotón, el mano a mano del siglo, Diamante Andino con los Chapis. Fue mi güeros querido. Cono Norte, ¿no? Entonces él decía, el Diamante Andino será cholo, será negro, blanco, será chato, enano, gordo, ¿no? Usted lo conocerá. Creó una expectativa. Sí. él va a buena. bajar a las 3 de la tarde en un helicóptero, mi güeros querido. El helicóptero del ejército, pero no lo va a traer, dice. ¿Qué tal manera de vender la publicidad, hombre? ¿Qué tal manera? Yo llego a 2 de la tarde a mi güero querido y Rigoberto está en la esquina. Ven, me dice, mira la gente. La gente haciendo cola para verte, me están esperando en el helicóptero, dice. Pucha, llega pelador el mano a mano a Chapi Diamante Andino. Es una locura, hermano. Mi güero querido quedaba antes, que el Recreo Huascarán estaba más al fondo, si no me equivoco. Al costado están juntos. Al costado era, ¿no? Sí, juntos están ahí. Claro. Entonces, sí, ahí fue la primera tonada grande del Diamante Andino con los Chapis. Bueno, hay tantas anécdotas que contar, pero de repente el tiempo nos gana, ¿no? Y ahí, bueno, viene pues la caravana del Mañanero con Yuli Pinedo en Global Televisión, pucha. Empezamos a viajar por todas partes, Puerto Maldonado, Iquitos, Chota, Cajamarca. Hablando de Chota, Cajamarca, llegué el año 96 a Chota con la caravana del Mañanero y hasta ahorita trabajo en este lindo pueblo cerca de 30 años, de aquel entonces, de que la caravana mañana me llevó. Prácticamente mi vida artística lo hago en el norte. Y increíble, ¿no? Es cosa del destino. Claro. Yo quiero que te dirijas a los nuevos compositores. Hay jovencitos que tienen unas letras muy especiales, tienen esa cualidad, esa sensibilidad para escribir canciones. ¿Qué le dirías? ¿Cómo, por ejemplo, fue tu defensa ya de empaparte más de tus derechos, que no vulneren tus derechos como compositor, que puedas conseguir tus regalías? Yo sé que hay muchos compositores nuevos que te están viendo. ¿Qué te gustaría compartir con ellos? Quizás no un consejo, pero sino transmitirle un sentimiento, una vivencia para que ellos también puedan sentirse a gusto y puedan seguir escribiendo, para que ellos no puedan dejar esa afición que tienen y sigan produciendo. Bueno, hacer una composición es una tarea muy importante porque primeramente no sabes si esa canción va a pegar o no. Solamente el destino lo sabe porque son cosas de la vida. Por ejemplo, cuando escribimos el tema Por tu culpa cervecita, como siempre lo he dicho y lo diré en toda mi vida, esta canción lo comenzó mi amigo Abraham Méndez Su Medina, que está en el cielo, hizo la primera estrofa de la canción. Y nunca lo he negado ni lo negaré. En estos 52 años de vida artística que tiene el Diamante Andino, siempre soy claro y sincero en mi vida. Nunca he dicho una mentira. Por eso digo, esta canción es una coautoría de Abraham Méndez Su Medina, que nunca lo he dejado de lado, y Walter Sánchez y Auricaza. Pero, para que esta obra pegue, como te digo, han grabado varios grupos. Si la obra no lo graba 2 o 3 grupos, lastimosamente la canción no va a fluir
Y eso es lo que pasa con muchos compañeros compositores en el Abday. Se quejan de no cobrar, pero así es el destino. A veces es como yo he hecho varios temas, unos que se han pegado, por ejemplo, Libre te dejo un tema también que ha pegado un poco, que lo grabó es Bill Dávila. Ahora he grabado dos tunantas que también está entrando. Entonces, prácticamente la composición, Gilbert, es como un azar del destino. En el mercado de la música, el público es en que elige el tema. A veces uno no puede saber eso. Es que el espíritu de la música, yo pienso que Dios ha creado la música no para lucrar ni para fines comerciales, sino para demostrar, ¿no? Para escribir, para cantar. La música yo creo que se ha hecho para una satisfacción muy personal, para entregar nuestro talento al público. Ese es el verdadero espíritu del músico, del compositor. Y si llega a las grandes mayorías, ya en estos últimos tiempos que se ha industrializado la música, también hay que conocer los derechos que tenemos. Para eso nació la Abday, para eso nacieron los entes. Primeramente, una composición debe ser inscrita en Abday para que nadie le copie el tema, mucho menos se adueñe de tus canciones, porque cuando no está inscrito, el tema que no está registrado, fácilmente cualquier persona lo puede registrar a su nombre. Como hay muchas canciones que he escuchado que salen como dueños de la canción, ¿no? Porque simplemente el autor no lo ha registrado. Por ejemplo, vayamos al tema del Putucún Putucún. Ese tema lo grabé al año 90, porque yo lo escuché en el sur del Perú, lo puse muy de moda. Yo recuerdo que el Chucho, el finito Chucho, que en paz descanse, pensó que era mi autoría. Él pensó que era mi autoría. Y un día me busca por Radio Inca, desesperado. Diamantito, ¿cómo hacemos? ¿De qué le digo? De tu tema que grababa, me dice. ¿Cuál tema? Le digo. Putucún, Putucún, me dice. No, es un tema, no es mío, es de Bolivia, le digo. Es una morenada, ¿no? Sí, entonces me dice, pero no importa, gracias a ti he grabado y el tema pegado, loco, le digo. Chicho, te puedo dar 2.000 soles de propina, me dice. Me quedé frío, hermano. Oye, 2 fechitas más te voy a regalar, me dice. Eso fue su carta de presentación de Chucho. Claro, entonces prácticamente tengo la dicha y la suerte de decir que aparte de crear los temas, acierto con las canciones. El Putucún lo grabé yo en el Perú el año 90. Hasta aquel entonces en el Perú no escuchaba ese tema. Fue un golazo. Lógico que tú le has puesto los arreglos especiales. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Y Chucho escuchó ese tema y lo grabó y le fue bien. Hasta ahorita el 540 es Putucún, Putucún. Los verdaderos creadores del Putucún nunca te llamaron, nunca te buscaron. No, pero yo le he puesto su nombre a su autoría. Son de Potosí, Bolivia. Ronald González, el autor de la canción, y siempre hemos de los derechos autorales, porque ahorita prácticamente el Abday trabaja con todas las sociedades de compositores de todo el mundo. Tiene unas letras muy bonitas. Sí, Putucún. pero el problema es, hoy por hoy, por ejemplo, en Cajamarca lo han mutilado la canción, es una tristeza, porque el tema del Putucún es un tema de un adulterio que a la larga y a la corta, el amor prohibido es lo más rico, dice parte de la letra, y al final tienen sus hijos, ¿no? Entonces, porque cuando no graban toda la esencia completa de la canción, el mensaje de la canción no tiene sentido, pero a la gente no le interesa el mensaje, le interesa melodía. a bailar putucum, 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 ya, nada, eso es todo ya. Ese ya el festival ya. Sensacional. ¿Llegaste a cantar en el Coliseo cerrado del Puente del Ejército? Sí, he llegado a cantar varias veces con Pastorita Guaracina. También el Coliseo acá en Baucete Mesa, el Coliseo Nacional. Nacional. Canté 2 veces, ya la tercera que tenía que cantar lo habían cerrado ya. Y bueno, cantar sin la tecnología de hoy día es otra cosa. Tenías que tener voz. Antes se cantaba con bocina nomás. ¿Llegaste a cantar con bocina? ¿Cuál es la bocina? ¿El megáfono ese? No, la bocina con campanas. Con campanas, Claro, sí, bueno, con ese cantado en el Coliseo, también en las giras, pues la Sierra Central, en el Coliseo Huánuco, por el Coliseo de Manuel Odría. Ahí tienes que estar bien dominando tus altos, tus bajos y tus medios tú mismo. Así es. Ahí no hay que, por favor, ponle el medio más acá. Sí, no. Nada. Entonces, ¿qué pasa? Llegaste a cantar con bocina. Sí, entonces, bueno, pues el tema de la cervecita prácticamente es un tema emblemático para el diamante andino. Y gracias a esta canción tuve la dicha de viajar casi por todo el Perú. Hemos viajado por países como Estados Unidos, Costa Rica, Italia, Francia, España.
Y bueno, pues ahí estamos, mientras Dios permite ¿Cómo, la cómo vida. recibiste la noticia cuando te proponen viajar a los Estados Unidos por primera vez? Eso fue el año 2002. ¿Ese fue tu primer viaje internacional? Sí, fue 2002. ¿Quién te llevó a los Estados Unidos? Vino un promotor, el señor Mendoza, me dice, Walter, queremos tu presentación en Estados Unidos. ¿Y cuánto nos cobras? Yo no sabía cobrar todavía, pues. Era un Tú te quedaste, pero me quedé frío. ni siquiera era una llamada. Usted dirá, pues, maestro, le digo, mira, te vamos a pagar por show $500, me dice, más tu pasaje, tu alojamiento, ya. Para mí estaba bien, estaba feliz, había como 6 presentaciones, eran $3,000. Para el año 2002 era un dineral. Hasta ahora, bueno, por $500 Entonces, no hay ¿qué pasa? problema. De que ahí nomás, volviendo a Estados Unidos, me contacto con Pocho, con la esposa de Dina Paucar, Rubén Sánchez en Gregorio. Radio Unión, en Radio Inca, y me invita a su aniversario, pues, ¿no? Y entonces tuve la dicha, pues, de trabajar con él 8 años, como el telonero de Dina Paucar. Tengo un ¿Ya recuerdo, había hecho la lucha por un sueño todavía, Dina Paucar? no recuerdo, pero la cosa es que todos los locales que íbamos era un lleno total. Lunes, martes, Sí, miércoles. cualquier día. Yo recuerdo cuando iba a la casa de Rubén, la gente hacía cola para hacer los contratos. Ujú. Sacaban 5 o 6 bancas a la puerta de su casa, acá en La Molina. Entonces, es algo que no he visto, creo, con otro grupo hasta ahorita. No sé. No hay comparación alguna, creo, no sé. O sea, estoy pecando, pero es lo que he visto Dina yo. Paucar ha marcado un antes y un después de lo que es no el ritmo con arpa específicamente, y hay que resaltar que siempre fue fiel a ese estilo de lo que es el arpa, siempre defendió esa corriente musical y ella logra realmente lo que muchos de repente no han logrado todavía en estos tiempos. Y me da un gusto, un saludo para Dina Paucar. Seguramente nos está viendo Dina, nos está viendo Rubén Sánchez Gregorio, nos da un gusto que en estos últimos tiempos con este tema de Corazón Serrano, realmente es sorprendente, son millones de vistas que tiene en el YouTube, en el Spotify, es la locura Dina Paucar hoy en día. Bueno, Yo creo que es un premio su esfuerzo. yo creo que es aplaudible y valorar el trabajo de Dina Paucar con Rubén Sánchez, porque este es un trabajo de equipo. Y también saludarlos a ellos por sus hijos que están ingresando a la música. Lo están haciendo con bastante profesionalización. Y qué bueno que la música siga avanzando, ¿no? Bueno, antes que nos gane el tiempo, tengo que recordar también de que nuestra carrera artística lo hemos desarrollado en los canales de televisión, ya es El Mañanero, La Movida de Janet, viajar por todo el Perú. Hoy por hoy trabajo más de 20 años con Canta Andino, con Isaac Sarmiento Martínez, y soy artista de su local de la Rinconcito de Cuchillo Carapongo, y a la cual pues pertenezco a esta familia tan especial. Y bueno, pues ¿Tú ganaste el CIRSE en qué año? en el año 90. Círculo de Cronistas del Espectáculo. Así es. ¿Por qué ganaste? ¿Cuáles fueron los argumentos? Bueno, aquel entonces el tema por tu culpa servicista estaba muy de moda y las presentaciones que yo hacía pues en todos los canales de televisión estaban a la orden del día, no había otro Ajá. en la competencia. Porque yo estuve en Buenos Días Perú, en Hola Yola, estaba en todos los programas que había por haber en aquel entonces. Entonces, imagínate que a mi casa venían a las 4 de la mañana la móvil de Canal 5 a recogerme. Para la premiación. No, Ya para participar en el para programa. participar, ajá. Entonces, por ejemplo, yo fui el que inauguró el programa La Movida de Janet. La movida de Janet. Entonces yo fui como el padrino de ese programa. Entonces, ese programa salía la primera vez a las 5 de la mañana. Entonces, a las 4 de la mañana venía Martín Pañalosa con su carro a recogerme. Pero Ujú. yo decía en mi inocencia, me están apoyando, ¿no? Me están apoyando porque... Qué buena gente son. Sí, Qué buena chévere gente que son. son. No sabe que... No era porque el diamante estaba de moda, pues por el tema, ¿no? Entonces, yo hasta dónde... Entonces, incluso para viajar a la provincia casi cobraba un precio módico, ¿no? Ujú. Entonces, tales entonces que había un contrato en Quillabamba, entonces me recuerdo a Nilber, me dice, Diamante, vas a cobrar tu saldo de 10.000 soles. Me dice, ¿qué? Mi saldo de 10.000 soles, ¿cómo así? Le digo, Para ti era un billetón. no es que he cobrado por ti 25.000 veces ya. Que no más que tú más, es así. Entonces, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y a poco uno... El Incari de Oro también ganaste. Sí, el Incari también. ¿Quién otorga ese? El Incari era de Guido Monteverde, de Diario Guido? Popular. Ujú. Así es. La Soniem también te premió con el Sol de Oro.
La SONIEN, por mis 50 años, el 2023 me premió con el Sol de Oro y bueno, pues tenemos tantos recordatorios, también tenemos premios del Congreso de la República, también tenemos innumerables premios, ¿no? Pero el premio más maravilloso, Gilbert, es que a los años que tengo, a los 52 años de carrera musical que tengo, cada día la gente me va contratando, va adquiriendo mis presentaciones. Soy de repente un artista que no está inmerso mucho en la publicidad mediática, ¿no? Pero Ujú. mis propias presentaciones se recomiendan. Por ejemplo, el día de mañana, jueves 10, estoy cantando por primera vez en la esencia de La Molina. Nunca he cantado en ese escenario. Voy a estar juntamente, se llama La Noche del Folclor Huanca. Va a estar Surandino, Rubí Palomino, Raíces Jauja, Diamante Andino y David Sauñe, ¿no? Y para mí va a ser una noche inolvidable porque voy a cantar con una orquesta típica de Huancayo, con 14 músicos, con el maestro Marlon Rodríguez y la orquesta selecta Yauyos. Y hace poco también tuve otro concierto grande, grande, en el Vicente Titicaca el 8 de mayo, con Amanda Portales, Aide Raymond y Diamante Andino. Entonces, son cosas que uno va pensando a los años, que uno va creciendo, siempre va aprendiendo y va llegando con más fuerza al público. Imagínate, yo no pensaba pues, llegar al Brises, ¿no? Porque siempre he visto que el Brises es para música latinoamericana, algo así. Pero hay promotores que hoy por hoy están apostando por los artistas, la palabra antiguos como nosotros, y les está yendo bien. O sea, es un formato que están llegando a la gente adulta, ¿no? Es que los temas de ustedes, los temas clásicos, lo están grabando los jóvenes, lo están grabando los nuevos valores. Y yo creo que no podemos seguir viviendo de espaldas a una realidad, hermano. Y lo que Así ustedes es. han hecho, la historia no se puede cambiar. No, Esa es la no. verdadera, la real. Lo que muchos jóvenes de hoy de 15 años han crecido escuchando a sus padres, escuchando esas canciones, cómo mamá tarareaba esos temas, su cervecita, su putucún, tantos temas que tiene Diamante Andino y ya ellos están reconociendo la creatividad, la autoría de ustedes. Así es. Bueno, pues yo creo que la vida artística para el Diamante Andino es una tarea importante porque no es fácil mantener el nombre cuando uno tiene una imagen grabada, tiene que ser perseverante. Mm. Por ejemplo, hoy por hoy, por ejemplo, estamos trabajando en nuestros videos musicales, nuestros temas, estamos regrabando en las imágenes con cámaras 4K tipo cine, porque ya la tecnología audiovisual ha cambiado. El formato HD ya, tú ves un televisor plasma, ya se ve pixeleado la imagen. Entonces tienes que estar de acorde al tiempo también las imágenes. Así es. Estamos en ese trabajo ahorita, por ejemplo, el día lunes me voy de viaje a Cajamarca, a Chota, porque voy a grabar el día miércoles con la reina de Chota, el Festival de Chota, porque he grabado un carnaval cajamarquino, un tema inédito que muy pronto vamos a promocionar. ¿Por qué digo? Porque 28 años de carrera musical lo realizo en Cajamarca, en Chota. Te digo esto, al año viajo no menos de 2 veces, a 3 a 4 veces para esa zona, porque Chota tiene sus centros poblados innumerables y todos se pasan la voz que quieren tener al Diamante Andino. Qué bueno. Y el gesto, cuando uno llega a un pueblito, a un anexo, a un villorrio, ¿cómo te regalan cosas? ¿Cómo te da ese gesto, no? De alguna manera quieren agradecerte con un regalo, te habrá pasado. No, sí, sobre todo cuando veo que las personas te quieren decir para una foto y no te dicen por temor, yo me acerco y le digo, prepárate mamita, de una foto. Ujú. Se emocionan. Entonces uno tiene también como persona estudiar la psicología de la gente. A veces hay personas que quieren hablarte y no pueden, pues, se Se sienten un sienten poco. cortos. Entonces a eso hay que anticiparles y qué feliz ya la gente se para y se toma la foto con uno, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo la costumbre de llegar a los pueblos antes de cantar en el escenario, me estoy saludando a la gente ahí en el campo, ¿no? Claro. Entonces ya la gente está feliz. Entonces es una forma de llegar con más cariño. La gente se siente motivada, feliz de que el artista le haya dado la mano en la foto. Es un premio a nuestro trabajo en los pueblos que recorremos el Perú profundo. Es verdad, la gente muy, muy tímida, de repente muy introspectiva. Y el artista es el que le tiene que dar confianza y tú eres un capo en eso, hermano. Por, Cantando, jugando en el por escenario. ejemplo, hay muchos compañeros artistas que andan con seguridad. Yo respeto su forma de trabajo, su forma de ser.
Pero yo durante toda mi vida artística he trabajado a veces para 15.000, 20.000 personas, o también para 10, 20 personas, porque es así la vida, pero no todo es color de rosa. Claro. Entonces yo nunca he utilizado una seguridad, mucho menos que me proteja, ¿no? Dios me encomienda la vida a Dios y ahí estoy trabajando tranquilamente. Entonces yo recuerdo sería el año 98 más o menos sería en el Cusco, en el estadio universitario, fue la caravana del Mañanero. Aquel tiempo estaba con Alicia Delgado ese día, con los campesinos, Edwin Montoya, Berta Barbarán, en el Huayno, grandes artistas de aquel entonces. Ujú. Me tocó cantar a mí y bueno, yo tenía un espacio de media hora supuestamente, ¿no? Y era hora y media, la gente no quería que me baje el escenario, no quería que me baje el escenario, ya me bajé de cansancio ya. ¿Se cansó el público? No, se cansó el público, no. Yo sí me cansé. Entonces, por aquel entonces yo me había llevado 200 cassettes, era el Día de la Madre. Entonces su cassette me dice, ¿cuántas? 20, nomás bromeando, ¿no? Ya Ajá. me dice 20 y lo vendía 20. Chas, la Y gente, acabaste tú. ya acabé, pero imagínate, y de repente lo que hacía me salió más que el bolo, ¿ve? Entonces cuando te dice cuánto me cobras, no, déjame vender mi cassette nomás. Siempre utilizas ese pañuelo típico, clásico. Sí, casi sí, porque esto en el escenario tiene un juego, lo lanzo al cielo y Ajá. lo lanzo aquí, igual. Entonces, Yo pensaba que ibas a sacar conejo de ahí. es el trabajo de la pañoleta. A ver, préstame la pañoleta, ahí está. Para bailar, para cantar un guaylas, ¿no? Santiago. Caramba, un Santiago. ¿Este es típico de dónde? No, ese es un pañuelo japonés, era de la China, ¿no? Allá. Pero yo siempre uso Sayonara. el color rojo siempre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues entonces, Y tu chalequito también clásico, eso sí, Bueno, del centro ese chalequito. te voy a contar, una vez en Cajamarca, me decía, Diamante, ¿por qué no cantas así con terno? Ya, normal, le digo, si quieres voy con terno. Claro. Entonces yo fui un terno bacán, ¿no? Supuestamente yo. Entonces también llevé mi chaleco, pues, maestro, ¿ya quieres cambiar para el escenario? Pues, maestro, me dice el que me contrata, ¿no? Porque te conoció así. Pero si ustedes me han dicho, no, ¿quién te ha dicho? Estás loco, ¿eh? Mi presidente era bromeado. No, vos tenés que entonces, mira, mucha gente dice, no, que el wine hay que poner un terno. No se trata de que pongas un terno, no, simplemente a veces ya cuando el público se acostumbra a la identidad del artista, no te permite. Pues. Claro, el público es el que te pide. Por más que uno quisiera, no se puede, ¿no? Aparte que en todos tus videos, tus producciones. Todo mi video lo he hecho con un chaleco. Lógico. Bueno, entonces, son cosas de que cada quien tiene su forma de promocionar. Entonces tú le dices, si quieres que me ponga chaleco es más. No tanto. ¿Cuántos chalecos tienes? Ucha, no sé, has perdido la cuenta, Gilbert. Para el museo. Ahí por lo menos 100 chalecos en casa. 100 chalecos, ¿no? Mínimo. No, y los diseños, ¿no? Del centro. No, lo que pasa, lo cambiamos cada año, porque esto se desgasta, pero no, entonces Claro. tampoco puedes subirle al escenario con un chaleco desgastado, mucho menos, ¿no? Entonces, siempre la gente es un poco minuciosa. Te puso diamante andino. Ahí estamos, ven. Yo tenía un gran compositor, Manuel Samaniego Mueras, que me dio un tema, Hipólita Cariño, entre otras canciones. Él me puso ese nombre de Diamante Andino, un gran compositor de Sicaya. Este nombre pues está desde el año 82, cuando grabamos un simple de un 45 para la empresa Virrey. Cuando grabé la canción Tantara Pueblo Querido. Diamante andino clavadito, hermano. Clavadito. Eres una piedra preciosa. Diamante andino te cantará, diamante andino te hará gozar. Cántale esa buena. Diamante andino te cantará, diamante andino te hará gozar. De día y de noche tú bailarás. Mi bailas fenomenal. Ay, ay, ay. Las salían todas, ¿ah? ¡Qué buena! No, hermano, es que te conocemos tantos años, hermano. Conocemos tu música, tu forma de trabajar en las radios. Bueno, ahora tú sabes que ya las radios en concesionarios prácticamente no han desaparecido, ¿no? Las redes sociales han desplazado todo. Y tienes que meterte bien al Spotify, al YouTube, tienes que meterte al Facebook, hermano. Esta es una alternativa grande. No, sí, estamos ahí caminando. Por ejemplo, ¿eres uno de los pioneros en las transmisiones virtuales después de la pandemia? ¿Sí o no? Yo creo que hemos hecho algo de historia Claro. en las transmisiones.
Yo Y creo, tú mismo te sorprendiste. no, sí, porque yo estaba inquieto en casa, una semana estaba sin cantar, no podía estar sin cantar. Agarré mi celular, lo puse ahí paradito, puse mi radio parlante ahí, puse mis pistas, empecé a cantar a capela. La gente estaba siguiendo la transmisión, le saludaba, hasta que llega un amigo, Walter, quiero que cantes el santo de mi papá me dice, ya, le digo, "Ah, pues, ¿a dónde voy? No, así como estás cantando por la transmisión. ¿Y cuándo se acordará? No sé, tu voluntad, ya, terminé ese primer evento y luego me llaman 5 o 6 personas separando la fecha de transmisión para cumpleaños. Una cadena era. Y entonces empecé a tener plata pues, de la nada. De la nada. Y solamente trabajando con este celular humilde y con un parlante ¿Y pequeño. cómo así te nació la idea? ¿Tus hijos, tu familia? No, porque esto de vez en cuando ya utilizaba la transmisión para transmitir algunos eventos que tenía. No, eso es cierto. Antes de la pandemia, o sea, ya las redes sociales No, ya estaban, ya estaba, ya. simplemente no, No agarró esa fuerza, ¿no? no te daba la gana de transmitir, mejor No te dicho. daba, claro, porque todavía había la radio, Ya, claro, todavía había los entonces, ya, canales de televisión. Entonces ya más o menos, ya teniendo conocimiento, ya empecé a transmitir, entonces me veían, pero entonces, ya habré tenido, no te miento, siquiera unos 100 transmisiones en la pandemia como mínimo. Ujú. Bueno, es un grato, aparte de eso también llegó un día a mi casa el diario de La República, paséme la entrevista, el rey de las transmisiones virtuales, sin equipo de sonido, solamente con un parlante de casita. Ahí está, buenos recuerdos, ¿no? Bueno, pues son tantas cosas. Pero todo esto también suma la experiencia de los años, porque actualmente tenemos en nuestra vitrina artística grabado más de 700 canciones y tenemos pistas como 300 pistas en nuestras grabaciones, porque las pistas las he utilizado desde muy joven. Siempre tenía en cuenta de que alguna vez tenía que cantar con pista. Porque el año 94, cuando yo llegué a Arequipa, el marco musical que me tenía que acompañar se puso caprichoso, no quiso acompañarme. Ah, caramba. Entonces, como yo tenía pista, le digo al maestro que me contrató, maestro, un favorcito, dígale al sonido que me instale el cable hasta la escalera, le digo, que lo empate, le digo, ¿por qué? Hazme caso, le digo. Entonces, empiezo a cantar la mulisa en la escalera del Coliseo de Arequipa, ya la gente de pie aplaudiéndome. Estoy cantando, viejo, cerca de la gente. Claro. Bajo abajo al ruedo, abajo a la pista del Coliseo, toda la gente. Son momentos que uno tiene que... Esto de la pista, por ejemplo, yo lo aprendí de niño porque yo en la mina Caudalosa, donde yo vivía, fue un cantante volarista, no recuerdo el nombre, pero yo vi cantándole así solo, dice. Yo decía, pero ¿cómo el señor canta? Su orquesta estará en su cuerpo, es chibolo, pero no. Claro. Y yo le digo, me acerqué a su lado y le digo, señor, ¿cómo usted canta solito? Eso se llama pista, hijo, me dice. Pero ¿cuál, Pepe? La pista es, acá está, la pista de la tierra, no, hijo, lo que pasa, la pista es la orquesta sola grabada, eso se llama pista musical. Entonces, la voz lo pongo en el escenario y me explicó, ¿no? Y me quedé con esa inquietud. Ujú. Entonces, desde que tuve las primeras grabaciones, yo empecé a sacar mis pistas musicales. Entonces, yo siempre he trabajado alguna vez, hasta ahora también trabajo con pistas. Tengo pistas de mis grabaciones. También he grabado pistas de baile, ¿no? Con la orquesta en la sala. Hace poco tuve un recuerdo en Viña Huancavelica, el 4 de mayo. Yo tenía que cantar después de María Flor Gómez de 10 a 11:30 de la noche con la orquesta típica, pero para aquel entonces, en ese trajín, porque la orquesta trabajaba todo el día en la sierra, estaba tomando, un poco cansados. En el momento que estaban cantando María Flor Gómez, los músicos se habían emborrachado totalmente. Llega mi hora de presentación, 2 músicos vivos, el resto durmiendo. Ay. Y el mayordomo, desesperado, no te preocupes, voy a cantar. Me prestan amor, empecé a cantar con la pista, la gente Con la bailando. pista. La pista de la orquesta. Claro, ahí está todo el Está bien sonido. grabado. Bueno, Tiene pues, que estar bien grabadito eso, sí. no, yo, como te digo, todas mis pistas son de estudio de grabación. Ujú. No es una pista casera, es una pista que grabamos en estudio. Claro. De toda mi grabación lo sacamos, las pistas. A veces lo editamos, lo juntamos las pistas para que sea una pista bailable. Por también. supuesto. Te cantas un pasacalle, un chimaichi, un Santiago. De todo. El público lo que te pida. Así es, hermano. Todo Y ahora, está- por ejemplo, temporada de Santiago, ¿no? Así Hablando es. de Mariflor Gómez, ¿qué Santiago es el que te pide la gente?
¿Qué Santiago es el que cantas? Hay un tema que está muy de moda en qué momento, que está con fuerza de mi amigo. Cántalo, como que saludamos a la gente de Huancayo que te está viendo. Bueno, quiero saludar a mi amigo Charlie Román, autor de esta linda canción. Gracias a ti, Charlie, por darme esta autorización de grabar tu canción tan especial. ¿En qué momento te he conocido? ¿En qué momento? ¿En qué momento me he equivocado para llevar la vida que ahora tengo? ¿En qué momento me he enamorado precisamente de ti todavía? Eres tan falsa, muy mentirosa, cara de suela con carita de ángel. Agarra esa flor, agarra esa flor. Para el Tambo, para Víquez, Carhuacayanga, para todo Zapayanga, para todo Huancayo. En esta temporada de Santiago, ahora has viajado mucho a Huancayo, qué linda tierra. N veces, porque Huancayo es la cuna del Guayra y de Santiago. Claro. Bueno, pues son tantas cosas maravillosas. Quiero pues también saludar de una manera especial a la provincia de Chota, Cajamarca, a Yangodén, Catmalca, Laja, Chiguirip, Guayracitana, tantos lugares importantes de nuestra patria. Saludar a mi pueblo Huancavelica, Pilpichaca, Guaitará, Huancavelica, a toda la comunidad de San Antonio Cusicancha, pues, que están viendo el diamante andino, a todo el Perú entero y a todo el mundo, a los peruanos en los Estados Unidos, Europa, Costa Rica, Asia, todo el mundo lo ve ahora en las redes sociales, Gilbert. Claro, allá en los Estados Unidos o donde vas, el peruano paga su entrada cuando ve a otro peruano llegar, ver a un diamante andino. Y también te regalan de repente un polo, una zapatilla. Ese gesto es extraordinario, diamante. Sí, bueno, hay personas también que te ponen, con un imperdible, te ponen el chaleco, sus donaciones. Sus dólares. $20, $30, $100. Bueno, ya es cosa de ellos, ¿no? Voluntades, Pepe. ¿Qué proyecciones tenemos aquí en adelante? Porque la música continúa y yo estoy seguro que para ti es un nuevo comienzo, después de tus 50 años, porque lo celebraste a lo grande, has unido a los tres cheleros. ¿Cuándo uniste a Flor Pileña, los Chapis y Diamante Andino? ¿Se han unido alguna vez? No, aún no falta. Todavía, pero tiene que haber esa unión, hermano, por favor. Hemos estado Flor Pileña, Diamante Andino, Chapis, Diamante Andino. Pero no falta. los tres. Algo pasa, siempre he querido hacer eso, pero siempre alguien está ocupado. Bueno, ya vamos a ver qué está pasando, pues. Bueno, lo importante, vamos a inmediatamente anunciarles. El día 2 de octubre estamos celebrando nuestro buen aniversario en local Brisa del Titicaca. Será un concierto inolvidable del Diamante Andino. Ya estaremos pronto anunciando los artistas, pero ya la fecha está para el 2 de octubre, jueves, este concierto del Diamante Andino. Qué bueno, en el Brisas del Titicaca. Así es. Se abren este nuevo tiempo, se abren los coliseos, los teatros. Se tiene que reactivar de una manera especial y qué bueno que estés llegando a todos los públicos, Diamante. Y nuestro objetivo importante es el año que viene, 2026, es nuestro sueño dorado de llegar al Teatro Nacional del concierto del Diamante Andino y los invitados. Ese es un objetivo grande, qué que bueno, estoy pensando, hermano, qué para gusto. poder hacer el concierto del Diamante Andino a todo dar. Este año estuvo Dina Paucar en el teatro. Estuve en el Teatro Municipal. Ajá. Sí, muy bien, el concierto muy bonito. Hagamos un ejercicio. ¿Quiénes te gustaría que te acompañen en el teatro el próximo 2026? Bueno, yo quisiera contar con Dina Paucar, si Dios me permite, y con Amanda Portales. Claro, te sugiero Flor Pileña, pues tu tema, por favor. Flor Pileña está encaminado para este aniversario. Para este aniversario. Ojalá se dé ese camino. Sí. Y también los Chapis. No, es Guayna 100%. Tienes que hacer realidad, hermano, ese triplete. Sí. Yo estoy seguro que sería sensacional. Podemos de repente llegar a Santa Rosa con un triplete eso. Claro. Comienza una nueva vida para ti y a tus hijos profesionales, todos. Sí, bueno. ¿Cuántos hijos tienes, Tengo Walter? 2 hijos. Mi hija es ingeniera industrial, aparte de terapeuta de arte, que en estos instantes está haciendo su maestría de su segunda carrera en Suiza. Bueno, pues bien por ella y bueno, yo me siento feliz de que mis hijos han logrado sus objetivos como profesionales trabajando en su empresa, ¿no? También mi hijo es médico que trabaja en el 2 de mayo. Y bueno, pues a ellos mi saludo cordial, a mi esposa, a toda mi linda familia, a mis hermanos que están en Chincha, a la familia Sánchez y Auricasa. Y bueno, pues quiero saludar a mi esposa Alicia Vilcapuma Flores, a mis hijos Walter Jr. y Rosa Mabel Sánchez Vilcapuma.
Empieza un nuevo tiempo para ti ya como artista. Hay nuevas cosas que hacer, hay mucho que hacer y tus grandes proyectos, yo estoy seguro que se van a hacer realidad, Walter. Se van a hacer realidad. Claro, porque tenemos que seguir trabajando, porque si uno no trabaja con la promoción artística, el artista pasa desapercibido, porque imagínate a mis años y a los trabajos que tenemos, si no estaría acá inmerso en las redes sociales, ya no existiría el Diamante Andino. Por favor, tus canciones nunca se van a extinguir. Y por lo tanto, Diamante Andino nunca se va a apagar, hermano. Siempre se seguirá escuchando tu música. Bueno, pues yo creo que agradecerte a ti, Gilbert, agradecer a este gran programa de este... Cuéntamelo todo desde Amor Amor TV Digital. Quiero saludar a mi gran amigo Raúl Arquínigo por este importante trabajo que está realizando por sus compañeros artistas, porque es una ventana virtual que llega a todo el mundo y para eso también hay que tener mucha dedicación, mucho trabajo. Para ti, Raúl, mi saludo cordialísimo y sigue pues con la humildad que te caracteriza y sobre todo, qué bueno que sigas apoyando a tus compañeros artistas, Raulito. Qué bueno. Natalie Arquínigo, Edwin Quintana, que se ha preparado justamente para realizar todo esto. Como lo dices, hay que dedicarse. Hay que dedicarse al 100% y aquí llegan todos los artistas. Diamante, yo sé que hay muchas cosas que contar aún de tus 50 años de trayectoria. Tienes esta reunión con la familia del Abday. Sí, bueno, yo quiero de repente en alguna segunda etapa volver a... Tenemos un montón de cosas que contar, pero el tiempo no nos permite. Bueno, pero al menos hemos tratado de plasmar una esencia del Diamante Andino. Aparte es que de repente el público no sabía, ahora ya se han enterado y se enterarán pues de estas cosas tan importantes de la vida. Por supuesto. O cuento dónde te encontré, mejor, no, eso no cuento, mejor. Claro, en el Callao. Mejor no, ahí nomás lo dejamos. Tomando tu combi. Universidad. Walter, tenemos que irnos cantando, hermano. Claro Tú que sí. decides, tú eliges, hermano. Tú eres aquí el bravo. Bueno, vamos a cantar la canción emblemática del Diamante Andino, pues la canción que nunca pasa de moda por tu culpa, cervecita. Vamos ahí. Vamos ahí. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia. Por donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Por donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Esa canción tiene que llegar a los 50, a los 100, a los 200 años. Esa canción no va a pasar de moda jamás. Walter Sánchez Yauricasa. Gracias, el Diamante Gilbert. Andino, desde Huancavelica para el mundo. Muchas gracias a ti, Walter. Que Dios te conserve así, lleno de salud, de vida, con esa chispa, hermano. De igual manera a ti, Gilbert Causto, gracias a toda la linda gente de la producción de este gran programa. Correcto, hasta aquí, señoras y señores, el Diamante Andino en el podcast Cuéntamelo Todo a través de Amor Amor TV Digital. Y qué raro, hermano, le canta al amor, nos hace tomar, pero él no toma. No tomas, no, nunca te he visto borracho. Agua tomarás. Salud con el pisco. Ahí, el pisco, este sí. Es de pisco. Hasta una próxima. Gracias por la sintonía.